de hoy, Tableau Prep Builder. Entonces, ¿qué es Tableau Prep Builder? Bueno, Tableau Prep Builder es una plataforma que nos ayuda a nosotros a gestionar datos confiables y actualizados para la toma de decisiones. Es decir, desde la preparación de los datos hasta la búsqueda y gobernanza enfocado siempre al autoservicio. Es decir, tratar de no depender 100% de la gente de TI para poder yo sacar mis propios análisis y reportes. Entonces, ¿para qué sirve usar Tableau Prep? Bueno, para que la analítica moderna tenga éxito, las organizaciones deben equilibrar la habilitación y la gobernanza sin comprometer la seguridad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos puntos que hay que tener en cuenta? Pues los volúmenes de datos, variedades, casos de usos de los análisis están aumentando. Es decir, eh, en la actualidad siempre hay mucha demanda de análisis de todo tipo, ¿ok? Y muchas veces, pues en las áreas de TI no está como centralizada toda la información. Y eso, pues, centralizar eso lleva un tiempo, una gestión, una normalización de los datos, etcétera. Cuando yo necesito victorias tempranas y dinámica en mi negocio, pues ahí es donde entraría Tableau Prep, ya que muchos datos están descentralizados en varias áreas de las organizaciones. Tenemos los roles de los usuarios de TI y de negocios en el análisis están cambiando. Es decir, las personas de TI o los analistas no siempre son los que ahora ya están liderando todos los temas de, valga la redundancia, de análisis para los reportes. Cualquier otra persona, sea comercial, contador o de otra área que no esté relacionada directamente con TI, puede perfectamente empoderarse de la herramienta para sacar sus propios análisis. Y tenemos las personas necesitan transparencia y confianza en contexto. Es decir, si yo soy el dueño de mis datos, pues yo tengo que tener la confianza de que lo que estoy visualizando, eso es la verdad, ¿ok? Porque a veces se puede prestar como el escenario donde a mí me entregan unos datos y yo no sé si esos datos que me entregó esa otra persona están correctos, qué tratamientos les hizo. Entonces, pues finalmente esto con Tableau Prep se evita un poco eso de que esos datos sean como de dudosa procedencia y yo mismo pueda administrar esos datos y garantizar que tienen una transparencia y confianza. Entonces, ¿por qué usar Tableau Prep Builder? Bueno, problemas claros con una gran variedad de datos, inversiones sin explorar en almacenes de datos y otras herramientas de administración. Desafíos para garantizar que las personas obtengan los datos correctos para impulsar la toma de decisiones. Esto último es súper importante por eso mismo, que o sea, muchas de las personas esperan que la información se las traigan de TI ya masticadas, pero a veces eso en la práctica, pues sí, ese es el escenario ideal, pero en la práctica eso no es tan fácil de hacerlo. Entonces, para poder avanzar en la construcción y en el desarrollo de los objetivos, pues necesitamos descentralizar un poco los datos y prepararlos con nuestra herramienta Tableau Prep. De esta manera, pues potenciamos la TI y el negocio, ¿ok? Entonces yo puedo ser proactivo y no esperar algo de otra área, sino que yo mismo, si tengo los datos, puedo prepararlos previo a la construcción del reporte. Eso hace que yo me centre más en la analítica, porque yo mismo conozco mis datos, conozco mi modelo de negocio. Entonces, pues al hacer la preparación, puedo centrarme después en la analítica. Valorar el poder de lo visual. Efectivamente, o sea, es pasar de esos datos, ¿sí? Traducir esos datos a información. ¿Ok? Y con esa información poder tomar decisiones que me generen a mí algún tipo de conocimiento, ¿ok? Sobre, pues, estrategias que yo pueda llevar a cabo más adelante. Y y ofrecer flexibilidad y elección. ¿Qué quiere decir con esto? Pues la flexibilidad de yo poder tomar los datos
ya sea de un Excel, de un CSV, que es lo que normalmente solemos hacer este tipo de usuarios finales, PDF, etcétera, y yo poder elegir con qué datos o fuentes de datos voy a trabajar. ¿Ok? Luego tenemos cómo usar Tableau Prep Builder. Pues esta herramienta se ha integrado estrictamente con los procesos de administración de datos, como cuáles, como actualizar los flujos de preparación, agregar y acceder a metadatos y comprender el linaje de los datos. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué son metadatos? Metadatos son los datos de los datos. Ejemplo, pongo un ejemplo sencillo. Si ustedes van a un supermercado con una lista de productos, pues la lista de productos para ustedes son un tipo de datos, ¿cierto? Leche, mayonesa, etcétera. Pero para el que fabrica la mayonesa tiene una serie de datos, que es un porcentaje de grasa, un porcentaje de colesterol, etcétera. Entonces, finalmente esos son datos de datos, o sea, ¿ok? Me están dando una descripción detallada de otros datos. Esos son los metadatos. Entonces, para usar, o digamos, con el uso de Tableau Prep, yo puedo llevar a cabo la conservación y descubrimiento de los datos. ¿Ok? Puedo yo empezar a darme cuenta de ciertas cosas que normalmente no están ahí como tan claras en el negocio. Puedo ver el linaje y el análisis de impacto. Es decir, puedo llevar una trazabilidad de cómo están esos datos, de dónde los estoy tomando, de qué fuentes de datos están viniendo, qué tratamiento le estoy haciendo y cómo eso me impacta a mí en mi análisis final. Porque recordemos siempre que la base de todo reporte son los datos. Si yo desde los datos los tengo malos, pues todo lo que muestre, por muy impacto estratégico, visual, todo lo que eso puede estar muy bien, pero si los datos están mal, pues se perdió el trabajo desde el inicio. Entonces ya en la base de la pirámide, que son los datos, toca tratarlos de manera correcta. Y pues también podemos manejar incluso advertencias y alertas de calidad, ¿ok? Donde pues básicamente yo puedo indicar que si los datos están actualizados o hasta qué fecha, o levantar la mano y decir, venga, estos datos, acá hay cierta inconsistencia en este aspecto, ya se puede entonces, digamos, como buscar a la persona indicada para poder solucionarlos. Bien, entonces, vamos a ver cómo, bueno, lo voy a buscar aquí. Aquí está esta página de Tableau que se las quiero presentar, que es donde pueden descargar Tableau Prep Builder. ¿Ok? Esta es la página, yo se la puedo compartir en el chat, que para que la tengamos. Importante, tener siempre mapeado esta página para que la puedan probar. Tienen 14 días gratis para probar Tableau Prep Builder. ¿Ok? No hay ninguna limitación, o sea, son 14 días full de la herramienta. Y por aquí abajo están los requisitos del sistema. ¿Ok? Pues para los que tengan Windows, esto. Para los que tengan Mac, pues aquí están los requisitos mínimos del sistema. Digamos, esto es lo mínimo que necesita Tableau para instalar Tableau Prep Builder. Ahora, si Tableau Prep Builder, pues obviamente hay un tema de escalabilidad. Que no es lo mismo manejar un archivo de Excel de 2 columnas con 10 registros a un archivo de Excel con 50 columnas y 3 millones de registros. ¿Ok? Ahí entonces ya el músculo que se necesita para moler esa cantidad de datos es mayor. ¿Ok? Entonces, esto será como lo mínimo y ya de ahí en adelante, pues va a ser directamente proporcional a lo que necesiten desarrollar en Tableau Prep. Bien, entonces, acá les presento Tableau Prep. Esta es la interfaz de la herramienta de Tableau Prep.
nuestra interfaz. Bien sencilla. Entonces vamos a explicarle un poco qué es la interfaz. ¿Ok? Acá a la izquierda tengo yo un panel de conexiones, donde al darle aquí el más, ahí al más, pues ya me aparece a mí las opciones que Tableau me brinda para yo conectarme a diferentes fuentes de datos. Entonces, acá están divididos en dos, a un archivo y a un servidor. A un archivo es un archivo plano, un Excel, un PDF, un archivo de texto, un CSV, extracto de Tableau. O a servidores, ¿ok? Puedo conectarme propiamente al Tableau Server, al, no sé, al Oracle, al MySQL, al SAP HANA, bueno, etcétera. Incluso acá abajo puedo crear mis propios conectores personalizados y por alguna razón no están acá el conector nativo. Este, luego acá tenemos abrir un flujo, que es si ya yo tengo flujo ya trabajado y quiero abrirlo. Acá tengo la misma opción de conectarme a los datos. Luego acá en flujo reciente, pues me aparece la cantidad de flujos que yo tengo o que he abierto recientemente en el transcurso del tiempo. Acá hay unos flujos de muestra. Perfecto. Algo que me viene ya, Tableau me los entrega ya hechos. Yo poder repasarlos. Y acá a la derecha tenemos esta parte de descubrir. Esta pestañita aquí de descubrir. Donde yo tengo unos videos de capacitación gratuitos que están en la página de Tableau. Los pueden ver en cualquier momento. Y unos recursos, ¿ok? Estos recursos son, por lo general, están en el foro de Tableau. Son novedades acerca de Tableau Prep, actualizaciones, e incluso libros de trabajo, etcétera. Entonces lo pueden checar ahí en cualquier momento. Entonces, bien, bueno, yo acá no quise como traer un ejercicio hecho, a pesar de que el tiempo pues es corto, ¿cierto? Tenemos una horita, porque me gustaría que viéramos que es, o sea, que en poco tiempo se pueden hacer cositas interesantes. Entonces, el primer paso es conectarnos a nuestros datos. Ok, en este momento, pues nos vamos a conectar a un archivo de texto. Acá, archivo de texto. Listo. Archivo de texto. Y voy a seleccionar estos. Ah, seleccionar estos archivitos. Bien, entonces aquí lo selecciono todo. Ya tengo mis 5 archivos tomados de mi fuente de datos. Ok, automáticamente pues ya se me arrastran a mi espacio de trabajo. Entonces, este es nuestro espacio de trabajo. Aquí es donde vamos a ver el flujo de izquierda a derecha. ¿Ok? A medida que vayamos avanzando, pues el flujo va a ir avanzando hacia la derecha. Este espacio de la vista del flujo tiene otra información adicional que ahorita veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, yo acá selecciono mi Excel. Ahora, en este más que está acá, en este más, se ve aquí, este más que se ve aquí, yo le doy clic ahí y, y me aparecen estas opciones, una lista desplegable. Esto es todo lo que yo puedo añadir en el siguiente paso de mi proceso de limpieza de datos. ¿Ok? Yo puedo añadir un limpiar, un agregar, un tabla dinámica, que es hacer pivotear, es decir, cambiar filas por columnas y viceversa. Puedo hacer una unión de columnas, una unión de filas, un script o directamente una salida o insertar un flujo que ya yo tenga hecho. Entonces este es el paso, este añadir es un paso
para la limpieza. Entonces, en este caso vamos a añadir añadir un paso para la limpieza. Y aquí, pues aparentemente no hizo nada, pero es porque la barra está oculta. Entonces acá, si se fija, hay una pestañita. Acá hay una pestañita. Yo le doy clic ahí, clic ahí. Y me aparece esto, lo siguiente. Entonces, en este primer panel tengo las columnas y una previsualización de sus datos. ¿Ok? Una previsualización de esos datos. Y luego más abajo acá, en el segundo panel, tengo el detalle de esas columnas. ¿Ok? Tengo una información, un nivel de información, un detalle más bajo de la información de esas columnas. Tal cual como está, digamos, compuesto nuestro archivo de CSV. Entonces, ¿qué es lo que podemos, digamos, realizar acá? Bueno, acá podemos ver lo siguiente. Si yo le doy, por ejemplo, clic acá en la primera opción que dice guión bajo Southwest, yo le doy clic, se ve también un poquito mejor. Es que acá creo que no se alcanza a ver. Acá hay unas barritas azules mínimas que se ven. Eso me está indicando la cantidad de participación que tiene este registro o este dato sobre el resto de la data. ¿Ok? Básicamente eso es lo que me está indicando. Eso. Ahorita más adelante pues lo veremos se verá algo mejor. Entonces, ay, Dios, perdón, problema uno de los datos. Estos datos tienen, por ejemplo, acá esta inconsistencia de que tienen algún símbolo adelante o después o algún espacio o lo que sea. Entonces, claro, a la hora de yo empezar a desarrollar mis datos, pues me encuentro con esto que no está correcto. Entonces, para hacer eso, pues muy sencillo. Yo me voy acá a los tres punticos, ¿sí? Estos tres punticos de acá, estos tres punticos, doy clic, cancelo este. Yo le doy clic y acá me despliega otra ventana donde yo puedo filtrar los datos, ¿ok? A través de un campo calculado, algunos valores seleccionados, etcétera. Puedo agrupar y reemplazarlos, limpiarlos o dividirlos. Que puedo cambiar el nombre del campo, duplicar ese campo, o sea, mantener solamente ese campo en la fuente de datos. Puedo crear un campo calculado, ¿ok? Publicar ese campo como una fuente de datos o eliminarlo. Entonces, para este procedimiento que vamos a hacer, vamos a limpiarlo. Y nos aparecen varias opciones de limpieza. La que nos interesa en este momento es eliminar puntuación, es decir, cualquier signo que sea diferente de números y de letras. Entonces, lo de acá, eliminar puntuación. Eso es lo que pasa acá. Ya me desaparece. Entonces, si buscamos ese Southwest ahí, si buscamos este Southwest, pues ya me aparece sin los signos a los lados. Entonces, la información ya está más normalizada. ¿Ok? Ese es como el primer paso. Si se fijan, este es el azul que yo les comentaba. Este azul que está como sombreado. Esa es como la cantidad de participación que afecta ese dato sobre el resto de de los datos. Entonces, al seleccionar acá, Tableau me dice, ese Southwest está afectando a 3600, perdón, a 492 filas. ¿Ok?
que se hagan una idea de qué tan importante puede ser ese dato. Bien, entonces ya ahí, digamos, eliminamos ese problema de, de que haya puntuación. Luego, otra inconsistencia que no podemos encontrar y que es súper común, por ejemplo, esta. El Southwest, acá está escrito todo minúscula, ¿ok? Y separado, acá está escrito, digamos, con letra mayúscula inicial, y está todo pegado, y acá está todo en mayúscula. Entonces, digamos, para uno que sabe del negocio, es exactamente lo mismo, pero para Tableau no. Para Tableau son tres cosas diferentes, como si fueran tres aerolíneas diferentes. Pero no, para nosotros el negocio es la misma. Entonces, eso pues también es una inconsistencia en nivel de los datos, que eso se puede arreglar muy fácilmente. Yo me voy acá, otra vez a los tres punticos, que está en mi tarjetica, mi campo, y le doy agrupar y reemplazar. Y le digo que sea por pronunciación. Ok, aquí me aparece una selección manual, tengo caracteres habituales u ortografía. Pero en este caso nos vamos a ir por pronunciación. Es decir, Tableau automáticamente con un algoritmo va a identificar registro de registros cuáles son los que tienen una pronunciación parecida y los va a agrupar en un solo registro. Entonces acá ya nos aparece Southwest con un clipcito, el signo del clip que me indica que ya están agrupados. Y cuando yo selecciono, me dice, ah, agrupamos estos cuatro. Southwest Airlines, Southwest Airlines y Southwest Airlines con mayúscula todo. Entonces, agrupamos por pronunciación estos cuatro registros y lo convertimos en uno solo. Perfecto, para que se entienda que eso también se puede hacer. Y es muy común que pase, sobre todo en archivos de Excel, que hay muchas personas ahí interactuando con el archivo y cada una, pues, digamos, ingresa un registro como mejor le parezca. Y no hay como un estándar ahí a la hora de ingresar información. Y así con varios. Todos los que tienen clic es porque les aplico ese proceso de agrupar y agrupar elementos. Luego, si nos vamos acá al paso que dimos, acá arribita, nos aparecen que es como un resumen de lo que hemos hecho. Entonces acá hicimos una acción de eliminar puntuaciones y acá hicimos otra acción de agrupar y reemplazar. Esto también lo podemos ver acá, donde dicen cambios, aquí a la derecha, cambios. Aquí en cambios yo le doy clic, yo le doy clic y aquí me aparece. Ah, bueno, el primer paso que hiciste fue eliminación de puntos y el segundo fue agrupar y reemplazar. Ah, es que no me gustó este, lo elimino. Que lo puedo eliminar y es como hicieron me queda como un histórico de lo que hice, ¿ok? Yo puedo en cualquier momento, pues, llevar un control de qué es donde voy, porque a veces uno se pone a hacer, 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 hacer y no lleva una trazabilidad de qué es lo que comenzó a hacer desde el inicio. Perfecto. Entonces, eso es básicamente esta parte acá. Ahora bien, continuamos con el siguiente archivo. Este otro archivo me dice, tengo estas columnas que componen el campo y estos tipos de datos. Acá yo puedo seleccionar qué campos quiero yo usar de este archivo de Excel, porque bueno, hay Excel que tiene, no sé, 50 campos, pero yo uso 20, no me sirven los otros 30. Entonces yo acá digo, bueno, voy a usar este y este. Y los que no lo voy a usar, pues los dejo sin chulitos. Los demás ya Tableau me los omite.
Acá, esto es un archivo CSV, yo puedo indicarle el separador, si es por coma, si es por tabulación, por punto y coma, etcétera. Yo puedo indicar esas opciones. Ok, tengo aquí una configuración regional, es que la puedo cambiar también. Listo. Y puedo editar la conexión acá directamente. Si no quiero ese archivo por alguna razón me equivoqué al seleccionarlo, lo puedo cambiar. Acá tenemos la otra pestaña que es varios archivos. Pues tenemos la tabla individual o tenemos una unión de comodín. Nala, Esta unión de Nala, comodín, este, para allá, para allá, para allá. esta unión de comodín lo que me dice es a mí Nala, buscar en una Nala. carpeta, puedo buscar en una carpeta todos los archivos que yo voy a necesitar. Es decir, en este caso, pues proyecto maestro, él me busca a mí los archivos, que en este caso son estos, que están los archivos incluidos en esta carpeta, y me los trae de una vez. O sea, no hace falta pues necesariamente seleccionar uno, todos los archivos, sino que yo selecciono uno, me voy a varios archivos, unión, busco la carpeta, es que quiero traerme todos los archivos de Excel de esta carpetica. Pum, aplicar, y él me los toma automáticamente. Luego acá tenemos la pestaña de muestra de datos, donde a mi tabló, digamos, me determina una cantidad de muestras de datos para que no traerme toda la data. Eso ayuda pues bastante al performance. Yo recomiendo que dejen esta opción por defecto, cantidad de muestra predeterminada. Usar todos los datos no, porque pues si ya estamos hablando de bases de datos grandes de 3, 2, 4, 5 millones de registros, pues previsualizar todo eso es demandante. Y número fijo de filas tampoco lo recomiendo mucho porque si yo selecciono, por ejemplo, 100.000 registros, pues son 100.000 registros seguidos. No tengo yo una muestra, digamos, bien distribuida que con esta opción de tableau sí me está haciendo, porque me puede tomar estos mismos 100.000, pero de manera aleatoria. ¿Ok? En cambio acá es de manera lineal. Y en los primeros 100.000 registros puede estar repetido, no sé, un mismo departamento. Y yo quiero ver otros departamentos, ¿cómo hago? Entonces, por eso yo recomiendo esta opción, dejarla como está. Y aquí pues los cambios que le he hecho me muestra mi histórico. Como no tenemos cambio, pues no hay nada que hacer. Entonces, ahora bien, nuevamente le damos clic al más y podemos añadir otro paso. En este caso, el paso de limpiar. Nuevamente, cambios, filtros acá o crear un campo calculado. Esto ya es un poco más avanzado. Es lo mismo que tenemos en el tablero desktop. Es lo mismo, las mismas funciones, todo igual. No hay ninguna novedad acá. Y filtrar el valor. Entonces, acá, fíjense lo que tenemos. Acá tenemos, voy a dar un poquito de anchura más a esto. Acá tenemos una particularidad muy buena porque tenemos el nombre de la aerolínea, dos puntos, y tenemos como la abreviación de esa aerolínea. Ok, nuevamente, otra persona, aquí Pepito Pérez vino y a Pepito le pareció chévere colocar esta metodología de trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se puede solucionar súper sencillo. Primero, tres punticos, igual acá, mis tres punticos, aquí arribito, aquí, estos tres punticos. Yo selecciono esos tres punticos y le doy aquí a mi lista desplegable la opción de dividir valores y le doy división personalizada. ¿Ok? No le doy automática porque Tableau pues puede que, no sé, me divida eso tomando en cuenta un espacio en blanco. ¿Ok? Entonces, como para no arriesgarme ahí a eso, yo me voy acá a división personalizada y yo le puedo indicar cómo se debe dividir estos datos. Usar el separador. Entonces puede ser un espacio en blanco, una coma, un punto, lo que sea. En este escenario tenemos es dos puntos. Ahí está, dos puntos.
le voy a indicar que me lo va a dividir en dos columnas. ¿Ok? Las primeras dos columnas, o dos campos, pues, en este caso. Estas son las opciones. ¿Para qué? Para que me separe en dos columnas el nombre y la abreviación. Porque si lo dejo en una, pues me lo separa, pero nada más me va a tomar en cuenta es el nombre de la aerolínea y no la abreviación. Entonces hay que darle dos espacios ahí por columna para que me haga la división como es. Entonces lo doy dividir y ya está. Aquí tenemos ya dividido. Este es el original y estos son el resultado de la división. Donde aquí tengo el nombre y aquí tengo la abreviación de la aerolínea. Este nombre también tiene las mismas inconsistencias, ¿ok? Entonces toca hacer el mismo tratamiento, tres punticos, limpiar, eliminar puntuación, tres punticos, agrupar y reemplazar, pronunciación. ¿Ok? Y listo. Ahí me queda ya chévere, bien agrupado todo. ¿Ok? Y esta que es la original que tenía, ya no me sirve, o sea, ya no voy a hacer nada con ella porque ya los dividí. Y esta le puedo dar acá, eliminar. ¿Ok? Como ya no me sirve, bueno, compañerito, se fue. Porque ya hice el tratamiento que quería hacer y ahora tengo los datos como realmente los necesito. Perfecto. Aquí podemos ver, observar los tipos de datos también. Por ejemplo, si son ciudades de destino o, por ejemplo, estados. Acá en Tableau me aparece o estado o departamento. Acá en Tableau me los reconoce como tipo cadena. Y le puedo dar clic acá al elemento de datos y me cambia el tipo de dato. El tipo de dato puede ser numérico decimal, número entero, fecha y hora, fecha solamente, cadena, o le puedo dar una función de datos muy particular en Tableau que se llama geográfico. ¿Ok? Y acá yo puedo decirle, venga, Tableau, eso no es una cadena cualquiera, eso es una cadena con un tipo de rol geográfico, por ejemplo, de estado. ¿Ok? Entonces ya Tableau sabe que, bueno, eso es un estado. ¿Ok? Ya sabe que eso es un estado. ¿Esto es para qué? Digamos, ahorita en este momento no genera ningún impacto pues visual. Esto es para que cuando este flujo lo vayamos, ya una vez que todo es ejecutado y lo corramos, la idea de esto es aplicarlo en Tableau Desktop. Y en Tableau Desktop, ya así, cuando está este elemento de datos de tipo de rol geográfico, yo puedo graficarlo en un mapa, ¿ok? Pero tiene que cumplir esa condición de que esté un rol geográfico. Mientras que no cumple esa condición, yo no puedo graficar en un mapa esos estados, ¿de acuerdo? Ahí para que lo tengan. Bien, acá, pues, obviamente tenemos los pasos. Acá en limpiar uno yo le puedo cambiar el nombre. Tiene derecho a cambiar nombre. Entonces, este es paso uno. Paso dos. Puedo indicarle y ustedes pueden pues, colocar algo que le ayude como algún texto más de referencia para ustedes. Y obviamente aquí está el resumen de lo que hicimos en ese paso. Luego pues tenemos este otro paso. Nuevamente limpiar paso. Aquí van a hacer todos en la primera tanda, vamos a hacer todos limpiar. ¿Ok? Aquí tenemos, a ver, repasamos. Bueno, otra cosa que podemos hacer acá, por ejemplo, nulos. Aquí en el número, por la matrícula del avión, aquí me aparecen nulos. ¿Sí? Esto también es una inconsistencia en los datos.
Y eso se puede solucionar de dos maneras. Yo a este nulo le puedo dar algún valor. Es decir, yo le puedo dar clic derecho, editar valor. Clic derecho, editar valor. Y le puedo poner NA. ¿Sí? NA es que no aplica. No aplica. Simplemente para saber que no aplica. Y ese nulo, esperemos ahí que piense. Listo. Ahora no me aparece el nulo. Ya lo convertí en no aplica. Aquí está. Ya lo convertí en no aplica. O la otra opción que podemos hacer es simplemente excluirlo. Clic derecho, excluir. ¿Ok? Lo puedo excluir y ya lo quito de mis datos definitivamente. Y todo lo nulo asociado a eso también se va. ¿Ok? Todos esos datos nulos asociados a eso, a ese dato, pues se va. Eso también pues ahí puede ser de utilidad. Muchas veces pues aparece ese escenario donde hay varios nulos por ahí. Entonces, en este no hay que hacer ya más nada. ¿Ok? En este paso estamos listos. Acá nos vamos acá, cambiar nombre. Paso 3. Luego tenemos paso 4. Aquí tenemos algo muy particular también. Tenemos este mismo escenario. ¿Ok? Aquí le vamos a dar clic derecho, excluir. Y si vemos la fecha, dice flight date. Esto es la fecha del vuelo. Está en tipo texto. Y esto no nos sirve. Esto hay que cambiarlo a tipo fecha. Y si se fijan, tenemos formatos diferentes. Tenemos un formato de mes, de año, perdón, día y mes. Aquí tenemos mes, día y año. Entonces, para homologar eso a un tipo formato de fecha único, pues nos vamos acá a donde dice el ABC, le damos clic ahí y colocamos que sea tipo fecha. Que piense un momento y ya, pum, tabló, me cambia todo a tipo fecha. Sencillo, sencillo. Aquí todo es sencillo. Todo es sencillo. Aquí no se necesita un nivel técnico muy alto, haber ido a la NASA, tener 5 maestrías, ni nada de eso raro. No, aquí es sencillo para cualquier usuario final, ¿ok? Con un poquito de práctica, como todo, pero se puede, la curva de aprendizaje de esto es rápida. Entonces, eso es todo en este paso. Paso 4. Y ahora tenemos el último paso. Ahora tenemos el blue también acá. ¿Ok? Y ya, perfecto, así nos quedaría. Paso 5. Perfecto. Entonces, la siguiente, digamos, tanda, la siguiente tanda es añadir otro paso. Aquí vamos a ir de paso en paso. Perdón. Aquí vamos a ir de paso en paso. Los primeros pasos lógicos son el limpiar la información, tratarla, arreglarla de que se vea bonita, que se vea bien, que esté bien hecha. Y ya luego pues podemos ir entonces añadiendo otros pasos lógicos que son el de agregar o el de tabla dinámica, unión de columnas, etcétera. Pero lo que vamos a ver ahora aquí es algo muy chévere porque si tomamos en cuenta estas últimas cuatro, o sea, de la amarilla a la azulita clara, esas, digamos, son la misma información, ¿ok? Son la misma información. ¿No? Digamos, la misma estructura, todo igual, solo que están en archivos diferentes. No pasa nada. Yo puedo
combinar esos archivos. ¿Cómo? Pues arrastrando y soltando. Sencillo. Vayamos con el ejercicio, el ejemplo. Centrémonos aquí en el paso 3. El paso 3 lo voy a combinar con el paso 2. Entonces, paso 3, yo lo arrastro, mantengo presionado y arrastro. Y acá me aparecen estas opciones. Tengo la opción de unión de filas y unión de columnas. En este caso, vamos a seleccionar la opción de unión filas. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. Lo de unión filas y lo de unión columnas. La unión filas, que es la que acabamos de hacer, es lo siguiente. Es como que si yo tuviera acá en el ejercicio una tabla, ¿cierto? Con un nombre y un número de presentaciones. Y tengo una tabla 2 con un número y con el nombre, perdón, y el número de presentaciones. Entonces, con la combinación, que aquí en inglés la llaman unión, en español, perdón, pero es una combinación en realidad. Ahí se confunde un poquito los términos, una combinación. Yo lo que estoy es añadiendo registros o los registros del Q2 al Q1, ¿sí? Como completándolos. No lo estoy reemplazando, simplemente estoy completando la información hacia abajo, al nivel de filas. ¿Ok? Eso es lo que es la combinación. Básicamente, que fue lo que acabamos de hacer. Cuando la combinación se puede dar en este escenario, por ejemplo, acá en el Q1, Pepito Pérez eh, puso expenses acá y María puso expense reports. Para el negocio es lo mismo, pero a la hora de combinar los registros, se presta este escenario donde pues para Tableau son columnas totalmente diferentes, aunque para el negocio es la misma, y me aparece así, porque hay valores nulos. Entonces ahí hay una manera de, eso se puede combinar, ¿ok? Pero aquí el mensaje es que cuando vayamos a hacer este tipo de combinaciones, lo ideal es manejar un mismo nombre para todo, ¿ok? Para que Tableau pues no genere esto, sino agilizar un poco la construcción y que esto se conecte de una vez a la información que ya está. Entonces, eso es básicamente lo que hicimos acá en esta unión. Entonces, aquí nos muestra de manera muy sencilla qué es lo que está unido, la unión de filas. Luego, si quiero seguir uniendo, pues ya no hace falta arrastrar el paso 4 al paso 2, sino lo añado a esto. Y acá puedo crear una nueva unión o añadirlos a la unión que ya está. Entonces, acá lo añado a la unión que ya está. Y lo mismo con esta, lo añado a la unión que ya está. Perfecto. Entonces, acá desplegamos nuestra vista y nos fijamos que acá dice campos, que, bueno, esto es un resumen básicamente en configuración de cuáles son las entradas que yo tengo en esa combinación, que es el paso 2 3 4 y 5. ¿Ok? Y tengo campos que no coinciden. ¿Por qué no coinciden? Pues por temas de nombres, datos, etcétera. Pero eso se puede solucionar. ¿Ok? Se puede solucionar. Por ejemplo, este campo, que se llama Airlines Descripción División 1, es, es el mismo a este carrier. ¿Ok? Entonces yo selecciono aquel campo, y selecciono este, y le doy clic derecho, fusionar campos, que fue lo que pasó acá en el Excel, en este, que fue lo que pasó acá. Son diferentes nombres, pero para el negocio es el mismo. Entonces selecciono los dos y le doy clic derecho a cualquiera y le doy fusionar campos. Lo fusionó, ya me quedan como uno solo. Otra fusión que se puede hacer es esta, división 2 que es esta. Esta división 2 es la misma que esta que dice Unique Carrier. Entonces selecciono, clic derecho, fusionar campos. ¿Ok? Y nos queda de último tail number, que es aquí tail num
por aquí está la otra de tail number, que es lo mismo, ¿ok? Solo que allá el NUM está abreviado y aquí no. Vamos acá, acá. Decimos, amiguitos, ustedes son. ¿Cuál es? Clic derecho, fusionar campos. ¿De acuerdo? Y ahí tengo yo entonces ya una homologación de todos los campos, incluso aunque se llamen diferentes, pero tengan la misma estructura de datos. Es decir, que sean texto, texto, pues no vamos a mezclar ahí peras con manzanas. Y ya. Y ahí tengo la resultante de mi combinación. ¿Ok? Y por último, el paso uno, que lo tenemos aquí abandonado, lo vamos a arrastrar a la unión, pero le damos, ya no es a una unión de filas, sino a una unión de columnas. ¿Ok? Y acá me aparece, me adelanto un poquito, y aquí yo tengo una unión de columnas, donde acá yo tengo mi tarjetica de resumen. El campo por el que se está haciendo la unión es origin state, pero aquí lo podemos cambiar. Que podemos poner, por ejemplo, esta aerolínea división uno, y acá buscamos que sea este, aircraft operation. Ok, puede ser. No va a coincidir. Acá, por ejemplo, la fecha. Fecha aquí y fecha acá. Ok, entonces acá fecha en ambas uniones. O sea, digamos, la unión es de los campos de la fecha de este y la fecha de la combinación que hicimos acá previamente. Aquí está el tipo de unión, que es inner join. Yo puedo poner la left join o right join o lo que sea. Ok, tranquilamente. Y por último, pues hago la salida. Aquí le añado una salida. Ahí pensando un poquito. Pero bueno, ya con esa salida tendríamos, pues como su nombre lo dice, la salida de los datos. Que se puede, en estos momentos, hay dos tipos de salidas. La primera es ya sea en Excel o CSV, eso, cualquiera de esos dos tipos, o en punto hyper, que punto hyper es un extracto, un tipo de extensión propio de Tableau, que es el que manejamos, pues todo el tema para construir los reportes. Digamos, con ese formato, pues garantizamos que el nivel de compresión sea muy alto, y lo que hacemos es, ese hyper vendría siendo un repositorio local en mi equipo de todos esos datos. Y eso me ayuda mucho a la velocidad de construcción. ¿Ok? Entonces, una vez que eso esté en la salida, pues yo acá le doy en flujo, le doy en flujo y ejecutar todo. ¿Ok? Ahí me corre todo el flujo Tableau. Una vez que yo tenga la salida, puedo tener varias salidas, que porque el flujo pues puede tener varias condiciones en esas salidas. Aquí está lo que le decía de la salida, guardar en un archivo, ¿cierto? Y aquí pues puedo guardarlo en el tipo de salida que les comenté, que era punto .hyper, punto .csv. Este TD ya no, ya está en desuso, que es un formato muy viejo de Tableau ya de compresión. Digamos, el hyper sustituyo al TD, el nombre de la salida, o lo puedo publicar directamente en el servidor, tranquilamente, en mi Tableau server. Aquí también está la opción de ejecutar el flujo. Como les digo, pueden tener varias salidas, salida uno, salida 2, salida 3, etcétera. Y ya una vez que tenga esta salida, pues ya la abro en mi Tableau Desktop y estoy listo para construir. ¿Ok?
Este, muchas gracias. Eso ha sido como todo el tema de Tableau Prep, ¿ok? Resumiéndolo ahí, digamos, bastante contenido en una hora. Pero bueno, esto es un resumen bastante bueno, pienso yo, de las bondades que tenemos al usar Tableau Prep. No me gustaría despedirme sin antes invitarlos, ¿ok? Al próximo webinar número 6. Va a ser el día jueves 25 de junio a la misma hora de hoy, 9 de la mañana. Es sobre el tema de Business Intelligence, ¿ok? De BI. Yo les voy a dejar aquí el enlace en el chat